espero que este momento que vamos a compartir juntos nos permita realmente integrarnos mucho más como comunidad educativa, nos permita conocer las buenas prácticas educativas y saber que la gente está trabajando por la educación. Me siento muy honrada de dar la bienvenida a este evento y quisiera que todos ustedes pues también sientan esta misma emoción que estoy sintiendo yo, puesto que hoy es un día muy especial en el cual reconocemos la labor docente. Sean bienvenidos a este evento. Muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros hoy. Gracias, Sofía. Invitamos a tomar la palabra a Diego Paz. Diego es licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Psicología Educativa, especialista en Gerencia para el Desarrollo, máster en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo con diplomados en Educación y Salud Sexual. Diego se ha desempeñado como docente secundario y universitario. Ha trabajado en los ministerios de Justicia, Salud y Educación en Ecuador, así también como en organizaciones de sociedad civil del Ecuador y Chile en temas de educación integral para la sexualidad, inclusión, educación en emergencias y derechos humanos. Actualmente se desempeña como consultor de la UNESCO en materia de derechos humanos, educación en emergencias y educación inclusiva. Aprovecho para recordarles a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy que pueden escribir sus preguntas en el chat de este evento. Nuestra moderadora nos ayudará a consolidarlas y estas serán contestadas al final de la intervención de Diego. Ahora Diego Paz compartirá la charla magistral titulada Poner en práctica la inclusión, una necesidad urgente. Adelante, Diego, por favor. Muchísimas gracias, María Belén, Paula, Sofía, por este evento y sobre todo la universidad. Es importante que este tipo de eventos y este tipo de espacios para la discusión se puedan masificar y para que podamos reflexionar en torno a la educación. ¿No? La educación, en tanto práctica, es este motor que nos obliga a todas y a todos a pensar en cómo poder construir otro tipo de sociedades más justas, más libres, más igualitarias, en la que todas las personas podamos vivir nuestros derechos de manera libre y en plenitud. Somos las y los docentes quienes estamos todos los días haciendo el cambio, innovando, construyendo otro tipo de práctica, imaginándonos otros mundos posibles. Y el trabajo en materia educativa es lo que nos permite efectivamente alcanzar otra narrativa civilizatoria, otra narrativa para la humanidad. El día de hoy, la idea es poder conversar sobre cómo poner en práctica la inclusión. Estamos a un momento de poner la presentación en la pantalla, pero quisiera hacerles un pequeño resumen de qué es lo que vamos a discutir en la presentación de hoy. En primer lugar, vamos a tener un primer mapeo. Creo que puedo compartir yo la pantalla si me lo permiten. Sí. Si me pueden confirmar si están, por favor, viendo mi pantalla, deberíamos estar viendo sobre un fondo azul con el logo de la manzana dorada en la esquina superior izquierda de la pantalla, un título que dice poner en práctica la inclusión, una necesidad. Sí, todo bien. Se aprecia. Perfecto. Muchas gracias. Por ahí está también mi correo de contacto en caso de que algún rato quisieran mandarme un correo electrónico o podemos seguir conversando sobre este tema. Entonces les comentaba que a lo largo de esta presentación vamos a topar 4 puntos principales. Primero, pensar en de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión. Yo creo que esta es una pregunta que tiene mucha historia, ¿no? La inclusión no es un término nuevo, pero es un término que ha venido resignificándose a lo largo de los años. Si bien esta presentación no está basada en el recorrido histórico de la inclusión educativa, sí es importante pensar que lo que tenemos ahora es producto de la conquista de derechos, particularmente de las comunidades de personas con discapacidad y de los grupos de mujeres para alcanzar prácticas educativas más inclusivas. También vamos a hacer una reflexión sobre la inclusión educativa en la región. Esto basado en el último informe del reporte global de educación del 2020, cuyo centro fue justo la inclusión educativa, publicado por UNESCO el año pasado, y más específicamente el informe de América Latina y el Caribe. Luego de esto, quiero hacer una pequeñísima reflexión
sobre cuáles son los componentes del derecho a la educación, y aquí, si bien es una sola lámina, yo creo que es importante porque nos debería ayudar a tomar en cuenta algunos espacios para el trabajo en educación, tanto en las aulas, pero también para la formulación de política pública en el nivel en el que nos encontremos. Y finalmente, trataremos de tener algunas líneas sobre cómo a toda esta discusión más que podría estar en abstracto o en ideal, podemos hacerlo más práctico ya en nuestras aulas de clase con nuestras y nuestros estudiantes. Y al final un par de recursos y referencias que siempre es bueno compartir, porque digamos, esta es una discusión y esta es una ponencia preparada para este efecto sobre la base de algunos documentos técnicos que no han sido desarrollados solamente por mí, sino hay mucha gente que ya viene trabajando en estos temas. Un poco con eso quiero partir por el principio. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de educación formal, especialmente aquella que la tenemos enmarcada dentro de un sistema de acreditación y dentro de un sistema de reconocimiento y validación de estudios, pensamos en la escuela, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, en la parte del medio de la pantalla, en la parte izquierda, tenemos la imagen de un niño o de una niña, una silueta de más o menos 4 años que está ingresando a la educación inicial. Y en la parte derecha tenemos una silueta de un niño, de una niña, no sabemos qué es, que tiene 18 años, y pensamos que en estos aproximadamente 14, 15 años de recorrido educativo formal entre la educación general básica y el bachillerato en este país, se transcurren de forma lineal, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos que Emilia o Emilio, que se llama esta niña o este niño que tiene 4 años, ingresa a educación inicial a los 3 o 4 años de edad, y tradicionalmente uno esperaría que a los 18 años de aprox se gradúe, ¿no? Se gradúe como bachiller. Y este bachillerato le habilite para tomar algunas decisiones en torno a su vida, ¿no? Y a su ejercicio de autonomía y a su proyecto de vida. Y dentro de esta autonomía y su proyecto de vida estará el vincularse con el mundo de lo laboral, el emprender, el viajar, el estudiar en la universidad, no sé. Algo debería poder esta persona poder decidir en esta etapa de su vida, y para ello tendrá todo un recorrido, digamos, con algunas competencias de aprendizaje, saberes, destrezas que le van a ayudar en este proceso. El problema, tanto en la práctica educativa, en las aulas de clases, como en la formulación de política pública, es que se piensa esto como un hecho lineal, y se piensa además que todas las personas somos igualitas. Pero en la práctica, todas las personas somos diferentes, todas las personas somos distintas, todas las personas somos diversas. Y esta experiencia de vida en la que yo estoy en educación formal tampoco es lineal. Mi proceso de aprendizaje no va a ser siempre igual, sino que voy a empezar a aprender como una espiral, como un zigzag. No van a haber momentos y van a haber áreas del saber, áreas del conocimiento, algunos aprendizajes que por mis condiciones particulares, contextuales, emocionales, se me van a facilitar en cierta etapa de la vida y en otras no. Y voy a tener mi sub y baja de todo esto, va a ser un poco más entrópico. Todo esto va a poder, no es necesariamente el orden que esperaríamos que tenga. Y esta es la primera idea para hablar de la inclusión, pensar que no todo tiene que tener esta linealidad, sino que la norma, lo que nos vamos a encontrar siempre en las aulas de clases, es de esta diversidad, ¿no? Y aunque tenemos cierta certidumbre, y sabemos que la primera certidumbre es que la educación es un derecho, también tenemos muchas incertidumbres sobre cómo están, cuáles son las condiciones particulares del estudiantado, y además cómo nos puede ir moviendo el contexto nuestras prácticas educativas. Uno de los ejemplos particulares es lo que ha pasado con el COVID, con la pandemia del COVID, ¿no? Esto nos ha obligado, por ejemplo, a utilizar en mayor medida recursos educativos digitales y a migrar la idea de la escuela como una cosa física a la escuela como una relación, y eso es importante, ¿no? Eso es una ganancia que hemos tenido. La escuela deja de ser esta linealidad en 4 paredes y la escuela pasa a resignificarse como una relación entre personas que construyen aprendizajes. Y en esta medida y en esta relación, la inclusión no es una meta hacia donde yo llego. La inclusión es del proceso, ¿no? Y
A lo largo de esta presentación quizá no abordemos conceptos muy elaborados, donde no haya mucha teoría, pero sí quisiera tener un par de ideas que sean fuertes. Y una de ellas es que la inclusión es un proceso, no una meta. Y el ejercicio de la inclusión implica que es la escuela la que se adapta a esta incertidumbre, no el estudiantado. Somos los docentes quienes nos adaptamos a las condiciones del lado de estudiantes, no al revés. Y ese es el ejercicio de la inclusión, ¿no? Cómo la escuela se mueve, se organiza, toma decisiones para responder a las necesidades particulares del lado de estudiantes, ¿no? Y acogerles en un sistema que les permita primero acceder a la escuela, permanecer en ella, aprender y promoverse, ¿no? Y para eso hay que tomar algunas decisiones. Un poco sobre esto, es importante pensar que la diversidad del alumnado es una fortaleza que tiene que ser celebrada. Entonces tenemos de cada 100 niños, tenemos 100 niños. De 100, 10 pueden tener discapacidad, otros tantos pueden ser pobres, otros tener necesidades educativas especiales, otros ser LGBTIs, otros estar en movilidad humana, otros pertenecer a minorías étnicas o pueblos indígenas, otros pueden vivir en zonas de alta dispersión geográfica, otros tantos pertenecer a grupos marginados, otras tantas serán mujeres, otros pueden trabajar después de la escuela, otros pueden ser obesos, otros pueden ser zurdos, y por ahí tenemos otro más que es del nuevo, ¿no? Y nuestro aula de clases y nuestra experiencia docente es así de diversa como lo que tenemos en esta presentación. Por ejemplo, si ustedes son docentes de educación general básica y suponiendo que en el mejor de los casos tienen 30 estudiantes por año y trabajarán, digamos, 30 años, que es más o menos el promedio de trabajo de los profesores y profesoras de la región, habrán formado, siendo profesores de educación general básica, a más o menos 900 niñas y niños aproximadamente. Es decir, tienen un impacto como profesores de educación general básica de 900 familias. Y de esas 900 familias están marcadas por el profesorado. En la educación general básica, la escuela cumple un rol no solamente de socializador primario, sino de que participa, especialmente la de los docentes, en la construcción de las subjetividades y de la personalidad de los estudiantes, de la de los estudiantes. Y eso no es menor, ¿no? Cuando estamos en básica superior y en bachillerato, tenemos un promedio de 120 estudiantes por año, ¿no? Y estos 120 estudiantes por año se convierten al final del día igual en más o menos 900 familias impactadas, porque uno se va repitiendo, digamos, cuando va en bachillerato o en básica superior, pero el promedio igual vuelven a ser 900 familias impactadas a lo largo de la vida y a lo largo del trabajo docente. De todos esos estudiantes que hemos tenido, ¿cuántas de ellas han sido mujeres y han tenido, por ejemplo, menos oportunidades por las desigualdades estructurales que existen en la región y en este país, que hacen que las mujeres la tengan más difícil, ¿no? Por el machismo, por el patriarcado? ¿Cuántas y cuántos de estos estudiantes han tenido alguna discapacidad o han sido personas de inmovilidad humana? ¿No? ¿Cuántos de estos estudiantes no han sido distintos o no han sido los nuevos del grupo? Entonces, la norma en la educación y la norma en nuestros años de experiencia docente no va a ser la linealidad que hablábamos al principio, sino más bien esta diversidad. Y esta es la segunda idea fuerte, ¿no? La inclusión, la primera idea es que la inclusión es un proceso, no es la meta. Y dentro de esta inclusión como proceso, la diversidad se vuelve la norma, ¿no? Que todas y todos seamos diferentes, que seamos distintas y distintos, pero iguales en derechos. América Latina y el Caribe lamentablemente continúa siendo la región más desigual del mundo. En 21 países, el 20% más rico tiene 5 veces más probabilidades que el 20% más pobre de finalizar la enseñanza secundaria. Y esto se ve aquí en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Las personas que se encuentran en los quintiles más pobres tienen menos posibilidad de graduarse del bachillerato. Entonces, algo pasa ahí. La inclusión tiene que considerar también las desigualdades económicas, ¿no? Las personas jóvenes con discapacidad tienen una probabilidad de 10 puntos menos que sus pares regulares de asistir a la escuela. Aquí en el Ecuador, en México y en Trinidad y Tobago. Y esto es gravísimo, ¿no?
la escuela no solamente es un agente socializador, sino es un espacio de discusión y de aprendizaje, también es un espacio que celebra los significados de la protección. Es necesario incluir al lado de los estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas formales. En 7 de 10 países, las tasas de asistencia del lado de los estudiantes afrodescendientes son inferiores que las de sus compañeros, y en el Ecuador la tasa de graduación de personas afroecuatorianas es menor que la tasa de personas mestizas por las desigualdades estructurales que persisten y que afectan de manera material a los pueblos de afro y también a los pueblos indígenas. En tercer grado, la alumna y los alumnos que hablaban en su casa el idioma predominante en su país tenían 3 veces más probabilidades de leer y comprender de lo que leían sus pares. Y el Ecuador es un país fundamentalmente diverso, inclusive en la lengua. Sin embargo, acá muy pocas instituciones educativas están preparadas, por ejemplo, para en los primeros niveles educativos poder enseñar en la lengua originaria, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el quichua? ¿Qué pasa con el shuar? Generalmente en las instituciones educativas que están ubicadas en zonas que tienen relación con pueblos originarios, no necesariamente se educa en la lengua. Y eso es un problema. Va a generar problemas de aprendizaje. Sin embargo, en las escuelas que sí se lo hace y que se aplica, en el Ecuador tenemos el MOSEIB, que es del modelo de educación intercultural bilingüe, que es muy potente, es muy fuerte cuando se aplica. En las escuelas en las que se implementa efectivamente el MOSEIB, las niñas y los niños que están ahí estudiando tienen efectivamente mejores posibilidades de leer y comprender que sus pares que no son bilingües. Hay otros factores de exclusión que están planteados y que generan y refuerzan algunas desigualdades y que son algunas barreras para la inclusión. Y una de ellas es el currículo, ¿no? El currículo es una hoja de ruta que recoge el sentido social, ¿no? Es una producción social, es un acuerdo social en el que se marca cuáles son los aprendizajes, cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades, cuáles son las destrezas que las niñas, niños y adolescentes y personas adultas deberíamos aprender para cubrir con un perfil ideal, ¿no? Para saber si es que efectivamente somos o no ese perfil del bachiller ideal que tiene algunos conocimientos, algunas actitudes, algunas prácticas que han sido acordadas en un país, ¿no? Es un gran acuerdo el currículo. Y este currículo marca una hoja de ruta y marca algunos saberes. El currículo oficial es aquel que expiden en los países los ministerios o las secretarías de educación, ¿no? Y marcan los mínimos. El currículo oficial siempre marca los mínimos y nos dicen en este subnivel tienen que aprender al menos de estos destrezas con criterio de desempeño en el caso ecuatoriano. Y se establecen generalidades. Sin embargo, el currículo también replica desigualdades y el currículo también excluye. Por ejemplo, el excluir diferentes formas de conocimiento ya va a generar desigualdades. En Suriname, solamente el 4% de las personas que viven ahí habla holandés, ¿no? El resto tienen otra lengua. Sin embargo, se ofrecen lecciones multilingües media hora a la semana. Entonces, ¿qué pasa con el resto del tiempo de la semana? ¿Cuándo pueden discutir los temas en su propia lengua? ¿No? ¿Por qué el currículo oficial no contempla la diversidad lingüística? Y eso se vuelve un problema. En otros lugares, por ejemplo, el 30% de estudiantes privados de la libertad que han sido adolescentes en conflicto con la ley penal y que tienen una medida privativa de libertad, no reciben educación formal, porque el currículo no se adapta a eso. Porque a pesar de que una de las características del currículo es la flexibilidad, vemos que en la práctica, con poblaciones específicas, no se adapta a esto y les deja a las personas de afuera y les deja a las personas de atrás, ¿no? Cuando las adaptaciones en este nivel en realidad son fáciles de hacer, pero por esta inflexibilidad curricular muchas veces se complica y se excluye al lado de los estudiantes que ya están en situación de vulnerabilidad por estar en conflicto con la ley penal y que deberían tener un abordaje desde una lógica de protección especial, ¿no? Son excluidas y excluidos porque el currículo no da, ¿no?
Otra de los factores de exclusión que está muy presente en los currículos de la región tiene que ver con la identidad, ¿no? Particularmente la identidad de género y la identidad sexual. En Perú, en Ecuador y en Brasil vemos que hay una fuerte oposición para reconocer las diferentes orientaciones sexuales y las diferentes identidades de género que existen, ¿no? Y que son perfectamente normales, que son perfectamente naturales. Sin embargo, desde los currículos se excluye. Y claro, en el Ecuador vemos, por ejemplo, hace algunos años hubo un fuerte movimiento antiderechos que buscaba excluir otras formas de masculinidades, excluir a las mujeres diversas, ¿no? Y esto en la práctica genera procesos de exclusión para los estudiantes. Vamos a ver en un rato qué pasa con estas personas y con estos estudiantes en la práctica. Otros factores de exclusión tienen que ver con las personas con necesidades especiales, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos discapacidad auditiva, si somos personas sordas y necesitamos familiarizarnos con el currículo regular? El Ecuador tiene un modelo específico para la enseñanza en lengua de señas ecuatorianas, y para esto necesitaríamos tener adaptaciones desde el currículo nacional, y esto significa que el currículo excluye a las personas que tienen discapacidad, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea hasta esta parte para poder resolverlo desde la política pública? Pensar en el currículo desde una lógica de diseño universal. Es decir, pensar un currículo para todas y para todos, abrirle un poco el currículo, que sea efectivamente flexible y que responda a las necesidades de todos y todos sin necesidad de estar adaptando. Para eso es importante la herramienta del diseño universal. Y algo que todos los currículos de la región tienen es el reforzamiento de los estereotipos. Y esto se suele hacer material en los libros de texto. Entonces, por ejemplo, si revisamos los libros de texto o los lineamientos que tenemos en el Ecuador para trabajar algunas de las asignaturas, nos vamos a encontrar con que se replican algunos estereotipos que refuerzan las desigualdades, particularmente las desigualdades de género. En Chile, por ejemplo, en los textos de historia, por cada 5 hombres representados explícitamente en el texto, hay una mujer. Y esta mujer va a estar vinculada generalmente a las tareas no remuneradas del hogar, a las tareas domésticas. Entonces, si decíamos al inicio que la escuela participa en la construcción de subjetividades del estudiantado y que el currículo es un acuerdo social, no sobre lo que hemos decidido que era importante como sociedad que se aprenda, que se desarrolle por parte de las niñas, niños y adolescentes, vemos que los temas de identidad de género, los temas de género como tal, los temas de inclusión a la discapacidad y diversidad funcional, que los temas de pertinencia cultural están siendo excluidos de los currículos. Y eso significa que como sociedad tenemos que hacer un mea culpa para poder cuestionar esos procesos y mejorar nuestras prácticas inicialmente para luego construir a partir de esa experiencia otras líneas curriculares y otros ejercicios curriculares. Otro de los factores de exclusión que juega con los problemas de inclusión tiene que ver con la formación del profesorado. Esto significa que todas los docentes tienen que estar preparadas y preparados para enseñar a todo el estudiantado en su diversidad. Entonces, por ejemplo, ¿en cuántas universidades estamos ahora problematizando la lengua de señas ecuatoriana? ¿No? ¿En cuántas universidades estamos problematizando el aprendizaje en braille o la utilización de aplicaciones con lectores como el JAWS o como los lectores de descarga gratuita? ¿No? ¿En cuántas universidades nos estamos preparando para trabajar con diversidad sexogenérica? ¿Cuántas y cuántos docentes podemos hacer contención emocional del estudiantado? ¿Cuántas y cuántos docentes podemos o hemos aprendido, por ejemplo, a hacer mediación cultural, ahora que vemos los temas de movilidad humana en el país también, ¿no? Y esto es importante porque se les suele exigir a los estados, a los ministerios de educación, que les formen a los docentes. Pero no va solo por ahí, ¿no? Sino que las universidades tienen una gran responsabilidad
no solamente en la formación inicial, es decir, en la formación de los estudiantes que actualmente están en sus carreras, sino también hay una responsabilidad con la de los egresados. Eso es algo que en ningún país de la región, en toda América Latina y el Caribe, se está trabajando con mucha fuerza, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de actualización profesional que van a generar las universidades para mantener a sus docentes al menos actualizados en estos temas que no siempre estuvieron en los planes de carrera? Entonces, por ejemplo, sabemos que los profesores no escapamos de los prejuicios sociales, ya sea hacia los estudiantes que tienen bajo rendimiento académico, ¿no? Como o en contra de los estudiantes LGBTI, o en contra de los estudiantes, por ejemplo, que son hijos de personas privadas de la libertad, o los prejuicios que tenemos en contra de las personas de movilidad humana. Los docentes también somos parte de una sociedad, somos parte de un sector social y tenemos también prejuicios. Y eso es importante considerarlo. Y estos prejuicios se van combatiendo, se van transformando con formación y con procesos de sensibilización sostenida, ¿no? Y vemos que los profesores y profesoras no siempre están preparados en la región. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, el 21% del profesorado de escuela primaria no tiene título de enseñanza y eso es gravísimo. Lo que en la escuela primaria es donde negociamos de estos primeros de aprendizaje y donde las subjetividades se van estructurando. Y ahí el papel docente es fundamental, es irreemplazable. Ahora, por ejemplo, vemos con la pandemia, cuando los padres y madres o las familias de cuidadores han tratado de reemplazar la tarea docente, no se puede, ¿no? Porque el docente tiene una preparación, la docente tiene una preparación, tenemos una formación en pedagogía, en didáctica, en metodología, que hace que generemos otros procesos de aprendizaje que en familia no necesariamente se producen, ¿no? Esta mediación pedagógica que hacemos como docentes es lo que aprendemos en las universidades, pero ¿qué pasa cuando no tienen título? Entonces de ahí hay programas como los que las universidades han ido implementando de profesionalización en los que se han trabajado estas herramientas y eso está muy bien y ojalá se pueda seguir sosteniendo. Más del 50% de docentes en Colombia y México, por ejemplo, declaran que necesitan formación para enseñar a estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Esta inclusión hacia la diversidad funcional también. El magisterio no siempre refleja la diversidad del estudiantado. Por ejemplo, en Costa Rica se capacita a docentes de comunidades indígenas, ¿no? Y se forma a profesores de comunidades indígenas para que puedan trabajar ahí, pero cuando se hace la asignación de profesores, se manda docentes, hispanos, que solamente hablan el castellano y que no hablan la lengua indígena, y eso es un problema, porque la lengua no solamente nos permite aprender, sino relacionarnos con la comunidad. Entonces es importante que los magisterios, los ministerios de educación y la formación docente empiece a considerar también la formación en la lengua originaria, ¿no? Y esta es una deuda que como Ecuador todavía no la hemos solucionado. Un poco desde esa entrada más macro, quisiera introducir dos conceptos más, ¿no? La inclusión educativa responde a la garantía del derecho a una educación de calidad a través del acceso, la permanencia, el aprendizaje y la culminación de todas las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas en el sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, respondiendo a la diversidad en condiciones de buen trato integral y en ambientes educativos que propicien el buen vivir. Esto nos dice el Ministerio de Educación en el Ecuador y es un concepto de avanzada, ¿no? Como país, aunque a veces, digamos, tengamos nuestros reparos en torno a lo que pasa, normativamente estamos mucho más adelante que otros países en materia de inclusión especialmente, ¿no? Aquí se habla de inclusión educativa, es decir, se reconoce que la educación ya debería ser inclusiva. Entonces se refuerza la inclusión como una práctica individual y grupal, pero también comunitaria, en la que se reconoce a que todas las personas en su diversidad deben ser valoradas como positivas. La inclusión promueve la flexibilidad de las prácticas y también la flexibilidad de las instituciones para adaptarse a las necesidades de todas las personas. Y estos ya son dos grandes avances.
El reconocer y el decir inclusión educativa como garantía del derecho a la educación significa que la educación en sí misma es inclusiva. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desarrollar algunas prácticas que son individuales, desde nosotros como docentes y como personas, grupales como comunidad educativa y desde la comunidad en los sentidos más amplios para modificar los accesos y hacer que efectivamente las escuelas se adapten a los estudiantes. Y para ello es importante dos conceptos adicionales. Solamente les pido un segundo para tomar agüita. El primer concepto tiene que ver con las diversidades, ¿no? Y las diversidades implica un reconocimiento de las características individuales y colectivas de las personas. Desde este reconocimiento, cada persona y grupo social va a tener diferentes características y todas esas características van a ser valiosas, ¿no? Son características positivas. La diversidad nos enriquece. Lamentablemente, en sociedades homogenizadas como las nuestras, a veces las dimensiones de las diversidades son utilizadas para justificar hechos de violencia estructural, como por ejemplo la limitación del ejercicio de derechos como el acceso a la educación o a veces del acoso escolar, ¿no? El bullying. Y esto significa que tenemos que reconceptualizar nuestras relaciones y nuestras prácticas para evitar que estas limitaciones de ejercicio del derecho sucedan. Y para eso nos sirve el enfoque de derechos. El enfoque de derechos, además de las definiciones que existen sobre esto, debería traducirse como una práctica cotidiana en la que se reconoce a todas las personas como sujetas de derechos. Es decir, que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que todas las personas, independientemente de la diversidad en la que estemos. Este enfoque promueve la participación de toda la comunidad educativa en la transformación social para la liberación. El reconocer que todas las personas tenemos derechos significa que los otros y las otras son sujetos plenos de derechos que pueden decidir sobre sus procesos educativos, que pueden asumir su responsabilidad sobre sus procesos educativos y que es el Estado el que tiene que garantizarlo. Y la sociedad civil, la de los docentes, los estudiantes, las familias y demás, tenemos que hacer un ejercicio de exigibilidad del derecho. ¿Por qué? Porque quien no accede a la educación por todas las barreras que tenemos en torno al acceso tiene menos posibilidades de acceder a un empleo digno. Tiene menos posibilidades de participación pública y participación política. Tiene menos posibilidades de identificar cuando sus derechos son vulnerados. Y en resumen, quien es excluido del sistema educativo, quien no accede a la escuela, quien no se beneficia de los procesos de aprendizaje, quien no está incluido, tiene menos posibilidades de tener una vida digna, ¿no? Las personas que no acceden a la educación, que han sido excluidas de los sistemas educativos formales, las personas que han sido expulsadas de las escuelas van a tener siempre más posibilidades de mantener relaciones violentas, por ejemplo, y de soportar relaciones violentas, porque no tienen habilidades inclusive para detectarlas, que no se dan cuenta muchas veces o no nos damos cuenta que nuestros derechos están siendo vulnerados, o si es que nos damos cuenta que estamos ahí, nuestra capacidad para salir de relaciones violentas, nuestra herramienta de habilidades, no van a ser necesariamente suficientes, ¿no? Quienes no están en los sistemas educativos tienen más posibilidades de pertenecer a grupos delictivos. Quienes no estamos en los sistemas educativos tienen más posibilidad de generar enfermedades prevenibles, como la hipertensión, por ejemplo, o de adquirir infecciones de transmisión sexual como el VIH, por ejemplo, cuando no tenemos educación integral de la sexualidad. Quien no accede a la educación tiene más posibilidades de repetir los círculos de pobreza y los círculos de vulneración de derechos. La educación es el único factor que nos permite a todas y a todos igualarnos, nos permite movilidad social. Entonces, por eso, si vemos que estar fuera de la educación nos provoca tantos males, estar incluidos nos provoca bienestar. Y para eso la escuela tiene que moverse. Y el moverse implica hacer un efectivo ejercicio del derecho a la educación.
Y parece importante entender cuáles son los componentes del derecho a la educación. Siempre hablamos del derecho a la educación, el derecho a la educación, pero en principio este derecho a la educación tiene 5 componentes para decir que efectivamente se está cumpliendo o no. Y el primer componente es la disponibilidad. Es decir, que existan instituciones educativas, inclusive en los sectores más geográficamente dispersos, y que estas instituciones educativas tengan una infraestructura adecuada a las necesidades y capacidades de las distintas personas y grupos, que las instituciones educativas tengan cupos disponibles para toda la población y que los docentes estén calificados para atender las necesidades educativas de las personas y de los grupos, que son distintos. Necesitamos también tener acceso, ¿no? Acceso universal sin discriminación. Entonces, las personas que, por ejemplo, no tienen documentación deberían poder acceder también a los sistemas educativos. En el Ecuador esto ya pasa. En el Ecuador tenemos normativa específica que refiere que todas las personas, aunque no tengan papeles, tienen que ingresar a los sistemas educativos y tienen la posibilidad de hacerlo, pero el acceso no es suficiente, ¿no? Tenemos que tener medidas para la permanencia y la promoción. Es importante por ello pensar en la prioridad que deben tener los grupos tradicionalmente discriminados o excluidos de los grupos de los sistemas educativos, como la población de movilidad humana, como la población afroecuatoriana y como los pueblos originarios. Hay que pensar en el acceso económico, especialmente la gratuidad a nivel primario y secundario y progresivamente a nivel superior. Hay que pensar en los accesos remotos, especialmente para las personas que habitan en zonas de alta dispersión. La educación además tiene que ser aceptable, es decir, no se trata de tener la escuela por tener, sino que se deben desarrollar aprendizajes de calidad, ¿no? Y para esto de aprendizajes de calidad tenemos que tener una enseñanza y una práctica de los derechos humanos. Por tanto, las escuelas tienen que transformarse en espacios de convivencia y de reconocimiento y respeto de las diversidades. Y para esto también necesitamos que la educación pueda adaptarse, ¿no? Debemos tener un componente de adaptabilidad para mejorar los procesos de permanencia escolar. Pues, por ejemplo, ¿qué pasa? Esto es un caso que se está trabajando últimamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estudiantes que llegan al país que no hablan el español o que no tienen papeles? Entonces, ya de por sí están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Están en este país, no tienen documentos, probablemente están en una situación económica vulnerable y no hablan la lengua, no hablan el español. Entonces, la normativa que existe en el país nos permite que estén en institución educativa, pero además tenemos que garantizar que se queden en la escuela. Tenemos que garantizar que se queden en la institución educativa y que aprendan, ¿no? Tenemos además que las personas que tienen discapacidad o las personas que son parte de la diversidad funcional puedan tener una educación que sea pertinente, que se pueda adaptar a sus requerimientos. La educación también tiene que estar adaptada para la educación bilingüe, especialmente para los pueblos originarios, y en el Ecuador tenemos una gran ventaja porque aquí sí tenemos un modelo. No hay que fortalecerlo y hay que implementarlo. Además, hay que atender y fortalecer las modalidades educativas más frágiles, como las aulas hospitalarias. Yo entiendo que la UDLA tiene mucha experiencia en el trabajo con aulas hospitalarias, la educación de adolescentes en conflictos con la ley penal, la de escuela de multigrado. Es decir, la escuela tiene que adaptarse. Y un componente que no se suele tomar mucho en cuenta, pero es fundamental, es la rendición de cuentas, que tiene que ver con la transparencia. Y esto implica la capacidad que tiene la comunidad educativa de vincularse con las decisiones que se toman no solamente en la escuela, sino a nivel de la evaluación y de la formulación de la política educativa. En cómo se van a monitorear las estrategias desarrolladas en tanto a la adaptabilidad y la pertinencia del derecho y de los ejercicios y las prácticas que estamos haciendo en la escuela, y cuáles van a ser los mecanismos de control de la corrupción y vigilancia de la inversión estatal en estos procesos, ¿no? Para decir que efectivamente estamos garantizando el derecho a la educación, yo debería pensar siempre al menos en estos 5 componentes. Pero todo esto que parece, o que es, digamos, un poco lírico, ¿no? Un poco más estructurado desde la formulación de la política, también se hace material en las instituciones educativas. Y para eso, ahora que hemos visto los componentes del derecho a la educación, podemos ver algunos de los defectos que esto considera.
¿Cómo podemos ver estos defectos? Tengo 7 minutos para terminar. Uno de estos defectos es que muchos estudiantes están quedando afuera de la educación y muchos están quedando atrás. En la América Latina y el Caribe, 1 de cada 2 estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencia en la lectura, entonces no se está garantizando plenamente el derecho a la educación. ¿Cuáles son las causas de esto? Son varias. Hay que pensar en nuestro contexto cuáles son las causas de que las y los estudiantes no estén alcanzando los niveles mínimos de competencia lectora. El acoso excluye. Y los jóvenes LGBTI que enfrentan niveles más altos de victimización tienen al menos 2 veces más probabilidades de dejar la escuela. Entonces vemos que la violencia y la discriminación es un factor de exclusión. Entonces esto nos plantea la pregunta sobre cómo podemos trabajar en prevención y atención en estos casos. Y vemos que la escasa atención que se presta a la intersección entre la pobreza, la raza, el género y la discapacidad pone en peligro el logro de la inclusión, de la educación inclusiva, y para ello es importante que nuestra práctica tenga un enfoque interseccional. En algunos países, por ejemplo, se ha tratado de hacer ejercicios de semi-privatización, como en Chile, por ejemplo, pero sin embargo, luego de ver cuáles son los defectos de estos ejercicios, se ve que una política pública efectiva para fomentar la inclusión en educación es trabajar por la garantía de una educación pública. ¿Qué elementos y en esta educación pública y en educación privada, pero en sistemas educativos de calidad, tenemos que generar ya estrategia en el aula para poder hacer la inclusión efectiva? Y para ello se pueden incorporar algunos elementos básicos que pueden tener las metodologías que yo trabajo con la y los estudiantes para que éstas sean efectivamente inclusivas. El primer paso o el primer componente, el primer elemento que deben tener estas metodologías es que debe partir por una sensibilización de todos los actores del sistema educativo. Es decir, si yo quiero trabajar en inclusión, no basta con capacitar a los profes. Tengo que capacitar al personal directivo, al personal administrativo, a las personas que están en la puerta, a las guardias, a los conserjes, a las personas que están en la secretaría y demás, ¿no? La participación de todos los actores va a dar otras formas de entender la realidad educativa y la inclusión. Y esto nos va a permitir generar un equilibrio entre la experiencia, es decir, ustedes en su práctica diaria, qué experiencia tienen sobre la inclusión, pero también con lo conceptual. Lo que vimos de los componentes del ejercicio del derecho a la educación, cómo se manifiesta en su aula de clases y en su vida. Y eso nos permite generar un concepto amplio de la inclusión. Entonces, la inclusión ya no va a ser solamente discapacidad. La inclusión se relaciona con las diversidades, ¿no? Y estas diversidades van a ser tan distintas como las realidades locales. Otra característica es que la escuela no puede resolver todo por sí sola, y por eso es importante generar alianzas estratégicas y en articulación con los territorios. ¿Qué organizaciones que están en mi territorio específico pueden apoyarme en los temas que yo no domino como institución educativa? ¿Con quién puedo generar contacto? ¿Con quién me puedo vincular para que nos apoyen en esos temas? Y esto va a promover el combate y la transformación de causas estructurales de exclusión y discriminación. Una de las causas fundamentales en nuestro país, por ejemplo, es el machismo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿No? ¿Qué necesitamos para ello? Y una de las cosas que hemos visto que es efectivo tiene que ver con los procesos de formación continua para el profesorado. Y todos estos pasos, digamos, todos estos elementos tienen que estar en el marco de un sistema que nos permita tener información pertinente y que nos permita además desarrollar procesos de seguimiento y evaluación. Y para eso tenemos algunos pasos que podemos para desarrollar e implementar estrategias de inclusión educativa que me voy a referir en un ratito más para ir terminando. ¿Qué es lo importante con todo esto que hemos visto? Preguntarnos en dónde está la escuela. ¿Qué hago yo como profesor y como profesora? Y cuando me pregunto dónde está la escuela, yo tengo que pensar que no son las 4 paredes como veíamos hace un rato, sino que puede ser, por ejemplo, un centro de privación de libertad, una casa de acogida, una casa de seguridad, que la escuela puede estar en un sector de alta dispersión geográfica, que puede ser una escuela especializada, que puedes tener una escuela o trabajar en una escuela en un contexto vulnerado y violento, aquí mismo en la ciudad de Quito, que en mi escuela puedo tener estudiantes o docentes o familias de la diversidad sexogenérica, en movilidad humana, de la diversidad funcional, y ahí donde está la escuela. Y la escuela es la que tiene que adaptarse a las necesidades, a los contextos y a las realidades de los estudiantes. Y para eso es importante que nosotros
identifiquemos las barreras de acceso que construimos, ¿no? Y es importante que ahora que van a recibir sus premios para la inclusión educativa, pensemos cuáles son los prejuicios, cuáles son los miedos, cuáles son los preconceptos que yo tengo, por ejemplo, de las personas adultas mayores, de las mujeres, de las personas afro, de las personas con discapacidad física, de las personas con bajos recursos económicos, de las personas privadas de la libertad, de las personas de inmovilidad humana. Y a partir de esta reflexión personal que nosotros hagamos, ver cuáles son las áreas de oportunidad en las que yo tengo que trabajar, las que tengo que deconstruir y luego volver a construir con otro tipo de habilidades, con otro tipo de herramientas. Y para eso, y para ir finalizando ya con, a nivel conceptual con esto, sobre cómo incorporar la inclusión en la educación, es importante pensar en algunas claves metodológicas, ¿no? Y lo primero es que los procesos de sensibilización e información o la implementación de programas para la inclusión educativa tienen que construirse desde las personas que los desarrollan, es decir, desde la comunidad educativa y partir de su experiencia personal. ¿Cuáles son sus experiencias de inclusión? ¿Cuándo se han sentido ustedes excluidas y sobre eso construir prácticas, conocimientos y saberes? Esto significa que cuando yo trabajo en inclusión tengo que reconocer que todas las personas tienen conocimiento sobre estos temas. Todas y todos sabemos algo sobre las diversidades, ¿no? En mayor o en menor medida. Y estos saberes son válidos y sobre esos saberes tengo que trabajar. Y por eso es importante vincular los temas que reflexionamos a manera de en los ámbitos de inclusión, primero con los aspectos más personales, qué siento yo, qué es lo que me pasa en el cuerpo cuando hablamos de inclusión, para luego traspasarlo al ámbito profesional en la relación de mediación pedagógica